Ahora, ahora queremos entender un poquito más de detalle qué es realmente un thread, ¿sí? Lo que está a la izquierda acá, ¿sí? Es un proceso, que era lo que vimos hasta ahora, ¿sí? Básicamente un proceso que tenía un process ID, y después en la memoria que tenía la parte de código, ¿sí? Que eran las instrucciones, tenía todo lo que tenía que ver con la memoria, todas las variables que creábamos, ¿sí? Automáticas, no automáticas, las que estaban en zona de memoria, que es el heap, que es las que creamos con memoria dinámica. Va a poder tener archivos abiertos, el manejo de señales, va a tener el estado de todos los registros de la CPU, ¿sí? Los registros, acuérdense que son las memorias internas de la CPU donde termina realizando las operaciones, ¿sí? Aritméticas, lógicas, etc. El program counter, que es un registro en el que dice cuál es la próxima instrucción que se va a ejecutar, y el stack, ¿sí? Que es otra zona de memoria que se utiliza para las variables automáticas, ¿sí? Todo esto, ¿sí? Formaba un proceso. Ahora lo que le agregamos que aparte de todo esto, cuando un proceso tiene únicamente un thread, bueno, tiene un thread ID, que es similar al concepto de PID, ¿sí? Y vuelvo a decir, el scheduler cuando realiza la planificación de las tareas, las hace en función del thread ID y no a través del PID, ¿sí? El PID me identifica el proceso y el thread el thread ID me identifica al hilo. Todo esto que está acá se conoce como que son los recursos de la CPU, ¿sí? Los recursos del proceso, ¿sí? Cuando nosotros hacíamos fork, ¿se acuerdan que hicimos fork la semana pasada? Lo que hacíamos era crear un proceso igual a este, idéntico acá, y totalmente independiente. O sea, yo tenía este proceso, y con fork podría crear un proceso exactamente idéntico a este, pero totalmente independiente. ¿Se acuerdan? Con fork. Sí. Sí, sí. ¿Cuál era la ventaja de utilizar procesos? Y que yo al hacer procesos de una manera muy simple, con una sola función, que es una system call, que es fork, podía crear un proceso y crear paralelismo o concurrencia de una manera muy simple, ¿sí? Ahora, ¿cuál era la desventaja? ¿Cuál es la desventaja de procesos? ¿Con qué nos encontramos la semana pasada de procesos como desventaja? Es más lento saltar entre procesos. Eso es cierto, eso es más lento, pero ¿cuál es la otra problemática que tiene? Eso es completamente cierto y es una gran ventaja de los threads, ¿sí? Que el switching task, ¿se Que no se acuerdan? relacionan, ¿Cómo? que no se relacionan los procesos entre ellos. Exactamente, exactamente. La gran dificultad que tienen los procesos es que son totalmente independientes. Es que todas las variables que yo creo en este proceso, en el que está al lado, que creé con for, son la misma variable pero distintas, ¿sí? Porque los procesos son totalmente independientes. Memoria diferente, recurso diferente, archivo diferente, todo diferente, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, tiene mucha facilidad para crear paralelismo, concurrencia. Como decían recién, es lento cuando el scheduler tiene que switchar de un proceso a otro, ¿sí? Y a su vez también tiene la gran complejidad que como ventaja tiene que son independientes, como desventaja también hace que para poder comunicarse y trabajar de manera cooperativa entre procesos, tengo que utilizar los métodos o este mecanismo de comunicación, Interprocess Communication, IPC, ¿sí? ¿Se acuerdan? IPC, Interprocess Communication. Y hace un poco más dificultosa la tarea, ¿sí? Entonces, ese es un poquito el resumen de procesos, que nosotros este año no nos vamos a enfocar tanto en procesos, pero por lo menos los conceptos principales, ¿sí? Ahora, cuando trabajamos con threads, ¿sí? Este es un proceso con un thread. Ahora ya sabemos que cada vez que creamos un proceso mínimo hay un thread. Si nuestro código es capaz de crear threads, hilos, suponga en este caso que tengo 3 hilos, lo que va a suceder es que yo voy a tener un único proceso, ¿sí? A diferencia de for que creaba un proceso idéntico, acá yo voy a tener un único proceso con 3 threads en el que van a compartir ciertos recursos, que es la línea de código, las variables, ¿sí? Sobre todo las que son globales y las que se crean con memoria dinámica, los archivos que tenga abiertos, las señales, pero después
el estado de la CPU, que son sus registros, con el program counter, más el stack es la pila donde se crean las variables automáticas, ¿sí? Todas las variables que nosotros creamos, se crean en el stack, que es una zona de memoria, son locales a cada thread, ¿sí? Entonces, acá tengo la mínima unidad de flujo de instrucciones, que es el thread, ¿sí? Que comparten el código, la memoria, los archivos y las señales, que nosotros lo vamos a llamar recursos, entre los threads, pero que tienen como de manera propia, ¿sí? E independiente, bueno, todo el estado de los registros y la pila, variables automáticas. Entonces, acá se puede ver bastante gráficamente, intuitivamente, que al ser un único proceso que comparten la memoria, ¿sí? Memoria donde están definidas variables globales y aquellas variables que creamos con malloc, calloc, o sea, dinámicamente, son accesibles por todos los threads, ¿sí? Entonces va a ser muy fácil, ¿sí? Hacer que que los threads trabajen cooperativamente. ¿Qué quiere decir que trabajen cooperativamente? ¿Quién puede decirme a ver si se entiende que trabajen cooperativamente? Que se le puedan traspasar información. Que se puedan pasar información o que trabajen sobre un mismo recurso. Imagínense que yo acá en la memoria, ¿sí? Tengo una lista enlazada simple, como vimos hace 2 clases o 3 clases. Bueno, esa lista pueden agregarse datos o sacar datos para procesar todos los threads, ¿sí? De manera simultánea. ¿Por qué? Porque el recurso es compartido, es muy fácil, no tengo que pasar ningún dato. Todos los threads van a poder acceder a esta zona de memoria. Después vamos a ver cómo, ¿sí? Pero es naturalmente accesible. O sea, este thread puede acceder a esta información, este thread acá y este thread acá. Y otra cosa que sucede, que era lo que decía su compañero, que el task switch, o sea, cuando el scheduler hace el cambio en cada ventanita de tiempo, le lleva mucho menos tiempo, ¿sí? Guardar todo el estado del thread, ¿sí? Porque cada vez que salto de thread, lo que tengo que hacer, lo que hace el scheduler es guardar el estado, pasar al otro thread. Cuando pasa al otro thread, lo que hace es del backup del estado, lo vuelve a poner en todos los registros para simular el estado anterior, lo vuelve a ejecutar, cuando pasa el otro thread, salva el estado, carga los otros y así va haciendo el task switch. Le lleva mucho tiempo hacer todo ese task switch, mucho menos tiempo al scheduler cuando trabajamos con thread que trabajando entre procesos, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante, ¿sí? Trabajar con thread, porque es muchísimas las ventajas en lo que refiere a performance, ¿sí? Y facilidad de trabajar cooperativamente. No tengo que usar acá Interprocess Communication, porque todos los threads forman parte de un único proceso, ¿sí? ¿Se entendieron los conceptos hasta ahí? Sí, sí. Sí. ¿Sí? Bueno, esto es la verdad que es un tema súper interesante, y no es difícil de entender, pero bueno, nada, son conceptos muy asociados a el sistema operativo, ¿sí? A cómo trabaja el sistema operativo, cómo se trabaja con la memoria, cómo se trabaja con los procesos, los threads del kernel, el scheduler, etcétera, etcétera, ¿sí?